A ver, el tiempo es algo que damos totalmente por sentado, ¿verdad? Lo vemos como una constante universal, como la gravedad, algo que simplemente está ahí. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si nuestra forma de medir los días, las semanas y los años no fuera algo natural, sino una construcción, una diseñada específicamente para ejercer poder? Pensemos en esto un momento. Cuando miramos un reloj o un calendario, ¿estamos viendo una verdad objetiva del universo? ¿O estamos en realidad participando en un sistema de orden, en un acuerdo social que ha sido moldeado a lo largo de la historia con unos propósitos muy concretos? Pues la respuesta es cuanto menos sorprendente. El tiempo, o mejor dicho, su definición, es una de las herramientas de poder más eficaces que existen. No se limita a medir el universo, que va, lo organiza a imagen y semejanza de quien lo controla. Para entender bien esto, lo primero es desmontar una ilusión, la idea de que el tiempo es algo natural. Vamos a ver cómo esta simple medida es en realidad un sistema complejísimo de organización social. Y aquí está la clave de todo. El tiempo no es una constante física, es un concepto social y político. La forma en que dividimos los días, las semanas, los meses, eso establece el ritmo de nuestra vida colectiva. Y claro, quien establece esas divisiones, pues está legitimando su propia autoridad. Y el mecanismo principal para este control es algo que usamos todos los días: el calendario. Vamos a ver cómo esta herramienta que parece tan inocente se convierte en un instrumento de poder en toda regla. Aquí se ve la distinción perfectamente. Por un lado tenemos los ritmos de la naturaleza, ¿no? El día y la noche, las fases de la luna, el cambio de las estaciones, ciclos universales. Pero sobre ellos nosotros imponemos un orden humano, la semana de 7 días, los días festivos, los horarios de trabajo. Esa es la capa de control. Y este control se extiende a absolutamente todo. El calendario nos dicta cuándo trabajamos y cuándo descansamos, define cuándo celebramos nuestras fiestas, ha organizado la agricultura durante siglos y, lo que es fundamental, ha sido el pilar de la autoridad religiosa y política. Porque al final, controlar el calendario es controlar el pulso de toda una sociedad. Y ojo, que esta lucha por el control no es algo teórico, para nada. La historia está llena de batallas tanto ideológicas como políticas por el dominio del tiempo. Un ejemplo clave es la Reforma Gregoriana. Esto no fue solo una corrección científica para ajustar el calendario, no. Al arreglar el tiempo y sobre todo el cálculo de la Pascua, el Papa Gregorio XIII estaba haciendo una auténtica declaración de poder. El mensaje era clarísimo: Roma es la autoridad que define el tiempo para todo el mundo cristiano. Y en el otro lado del espectro tenemos la Revolución Francesa. Sus líderes entendieron perfectamente que para construir un mundo nuevo tenían que destruir el viejo, y eso incluía su tiempo. El calendario revolucionario no era un simple cambio de nombres, era un arma política para borrar de un plumazo la influencia de la Iglesia de la vida cotidiana de la gente. Es que el contraste lo deja clarísimo. Son dos visiones del mundo totalmente enfrentadas. Por un lado, un calendario unificado bajo una autoridad religiosa, con nombres de santos. Por otro, un orden secular basado en la razón, con meses que se llaman vendimiario, por la vendimia. Dos calendarios, sí, pero dos proyectos políticos radicalmente distintos. Vale, pero ¿y hoy en día? ¿Cómo funciona este poder del tiempo en nuestro mundo? ¿Un mundo globalizado? Bueno, pues tras toda esa batalla histórica, un sistema salió victorioso. Hoy el calendario gregoriano es la norma universal para el comercio, para la diplomacia, para las relaciones internacionales. Es, por así decirlo, el idioma temporal común de todo el planeta. Pero esta dominación no es total, ni mucho menos. Muchas culturas mantienen sus propios calendarios en paralelo. El calendario islámico o el hebreo no son reliquias del pasado, son afirmaciones poderosísimas de identidad y de autonomía. Demuestran que se puede participar en el tiempo global y a la vez conservar un ritmo propio. Pero hoy en día existe un control del tiempo que es todavía más sutil, si cabe, el tiempo abstracto. Ya no importa solo el día en el que estamos, sino cada minuto. Es el tiempo del reloj, un tiempo que se puede comprar y se puede vender, un tiempo que se ha convertido en una mercancía más. Y este tiempo abstracto, claro, es el motor del capitalismo. El trabajo se mide en horas, en minutos, y eso crea una presión constante por el rendimiento. Y lo más fascinante de todo es cómo esto nos lleva a la autodisciplina. El control ya no viene de un rey o de un papa, lo hemos internalizado. La eficiencia del reloj se convierte en una especie de autoimposición. Pero aquí viene un giro de guión fascinante. ¿Y si esta misma herramienta de control pudiera usarse justo para lo contrario, para proteger la libertad? Es la otra cara de la moneda.
Si el poder ilimitado en el tiempo es una tiranía, limitar el tiempo de quien gobierna es la esencia misma de la democracia. Y así, el tiempo deja de ser una herramienta de dominación para convertirse en un mecanismo de salvaguarda. El concepto clave aquí es el de poder por tiempo limitado. La idea de que nadie gobierna para siempre. La autoridad no es algo permanente, sino un préstamo temporal que concede el pueblo. Un préstamo, por cierto, con fecha de vencimiento. Y esto lo vemos en los pilares de la democracia, los periodos electorales que obligan a rendir cuentas o los límites de mandato que evitan la acumulación de poder. Aquí, el calendario y el reloj no oprimen, sino que liberan, garantizan la renovación y nos protegen contra la tiranía. Al final, la conclusión es ineludible. El tiempo es político. Cada vez que consultamos la fecha o miramos la hora, estamos interactuando con esa estructura de poder. El tiempo no es solo algo que pasa, es algo que se organiza, se disputa y, por supuesto, se controla. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de la historia para llegar a la vida de cada cual. ¿Quién controla realmente nuestro tiempo? ¿El horario de trabajo? ¿Las expectativas sociales? ¿Las tradiciones? La respuesta, sea cual sea, revela las estructuras de poder que dan forma a nuestra vida cotidiana.